Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, hermanos. Estoy muy alegre de poderme dirigir una vez más a ustedes, sobre todo en este día domingo, ¿verdad? Que siempre los días domingos son especiales para mi vida, por el hecho de que siempre, pues, por muchos años nosotros los pastores hemos predicado constantemente día domingo y estar en este tipo de situaciones, pues, nos hacen pensar mucho, ¿verdad? En lo que será volver a los templos y también gozarnos en el Señor como siempre lo hemos hecho. Así que reciban un saludo cada uno de mis hermanos que se están conectando, los que mirarán este video ya pregrabado. Dios me lo bendiga grandemente. Estamos viendo y esperando que todo esté bien, se escuche muy bien, pueda salir muy bien. Quiero saludar también a mis hermanos de acá, de Peniel en San José. Dios me los bendiga a todos mis hermanos, amigos de San José, pastores, Dios me los bendiga. A mis hermanos de acá del área de la Bahía, espero en el nombre del Señor de que todos se encuentren bien, de que estén pasando un buen momento, ¿verdad? En sus casas, para los que todavía están en casas. Yo sé que algunos lugares acá en Estados Unidos pues ya están reabriendo de una manera más libremente que otros lugares y espero en el nombre del Señor de que se estén gozando por lo que está pasando, ¿verdad? En las iglesias. Dios bendiga a mis hermanos que ya están saludando. Dios me los bendiga grandemente hasta sus lugares. En esta hora pues vamos a compartir la palabra del Señor, esperando de que todos se encuentren bien y que también el mensaje de este día pueda llegar específicamente a la necesidad de cada uno. Así que un saludo a todos, un saludo a mis hermanos que se van a conectar, a los que ya están en sintonía. Dios me los bendiga grandemente. Gloria al Señor. Espero en el nombre del Señor de que mis hermanos también en México estén bien, reciban un caluroso saludo de mi parte, de la iglesia también acá en San José. A mis hermanos pastores de México, Dios me los bendiga grandemente. Y también a mis hermanos en Centroamérica, Dios me los bendiga. Hemos estado orando también por El Salvador. Yo sé que la situación que ha estado atravesando el país de El Salvador no ha sido fácil y ver, verdad, mi país en las condiciones en las que está es bastante difícil, pero esperamos en el nombre del Señor de que va a salir adelante, verdad, la nación del Salvador siempre con las oraciones, con el poder de Dios, en la misericordia de Dios. Así, hermanos, también reciban un saludo a todos mis hermanos del área de Centroamérica, de Sudamérica. Dios me los bendiga grandemente. Estamos alegres de poder dirigirnos a cada uno de ustedes, alegres de poder utilizar estos medios todavía para poder predicar la palabra del Señor, esperando en el nombre del Señor de que todo esto pase. Le pido, hermanos, de todo corazón que nos ayuden a orar por esta nación, por Estados Unidos, debido a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Las protestas que están habiendo, que se están volviendo bastante violentas. Esperamos en Dios de que todo esto también pase, así como la pandemia, ¿verdad? Que todavía es una realidad, sobre todo en el área de México, de Centroamérica, de toda Latinoamérica, donde en algunos países está comenzando la propagación de este virus. Así es que oremos, hermanos, de que todo esto pase pronto y que el Señor sea propicio a la necesidad que hay en la tierra. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en este día y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 8, y vamos a leer del verso 21 y todavía vamos a leer parte del capítulo 9. Isaías capítulo 8, verso 21, dice la palabra del Señor así: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán consumidos en las tinieblas. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría.
Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Quisiera que oráramos. Padre, en esta hora yo pongo en tus manos el mensaje que va a ser predicado en esta mañana, Señor, a esta hora. Yo te ruego que bendigas la vida de cada uno de tus hijos que va a escucharlo, Señor. Te ruego que seas tú propicio a la necesidad que hay en cada hogar, en cada corazón, en cada vida, Señor. Yo te ruego, por favor, Padre, bendice la vida de tu pueblo, la vida de la iglesia, Señor, que está conmovida como el mundo entero, Señor, ante todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero sabemos, Señor, nosotros como iglesia tenemos una esperanza viva, tenemos, Señor, promesas reales, tenemos, Dios mío, a quien acudir. Te ruego misericordia por este mundo, Padre, que no tiene dónde ir, no tiene dónde acudir, no sabe a quién clamar, Señor. Yo te ruego que seas propicio, Señor, a la vida, Dios mío, de aquellos que están perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Padre, en esta hora, en tus manos yo pongo este mensaje. Te pido que sea vida para tu pueblo, que sea, Señor, un mensaje que quite cargas, que quite, Señor, y que rompa cadenas, Señor, en la vida de cada uno. Padre, en tus manos pongo, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesucristo lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Acabamos de leer Isaías capítulo 8. Solamente comenzamos desde el versículo 21 y 22. Y luego nos pasamos al capítulo 9 y leímos desde el primer versículo hasta el versículo número 7. Y es ahí donde quisiera yo, hermanos, establecer el mensaje de este día. Sobre todo porque el mensaje de la palabra del Señor es tan necesario. No solamente día domingo, sino diariamente, todo el tiempo. La palabra del Señor nos da una manera de ver las cosas de una manera diferente a las que el mundo la ve. La palabra del Señor establece para nosotros una manera, una luz para ver las cosas que están sucediendo en el mundo. Y ahora acabamos de leer parte de lo que le sucedió al pueblo de Israel, parte de juicio y también parte de esperanza. El pueblo de Israel tenía sus profetas y eso es una bendición, porque tener un vidente, tener alguien que pudiera, tener alguien en estas naciones que constantemente estaban en guerra, tener alguien que pudiera hablar de lo que iba a venir, era tan importante y también de una vital importancia para los reyes, para su ejército, saber lo que iba a venir. Y ahora vemos nosotros al pueblo de Israel siendo advertido por Dios a través del profeta Isaías, y el profeta Isaías dice tajantemente las cosas difíciles que iban a venir a la tierra de Israel. Dice unas cosas tan duras, tan difíciles, pero en medio de todo esto también lanza una voz de esperanza, lanza una voz de alerta en cuanto a la esperanza que el pueblo de Israel tenía que tener. Si nosotros volvemos a leer el versículo 21 del capítulo 8 de Isaías, entenderemos lo difícil que sería para el pueblo de Israel. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Y levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Qué declaración más terrible? Qué declaración, que lo único que nosotros pudiéramos observar de ahí, amados hermanos, es que el pueblo de Israel estaba en problemas y lo que iba a atravesar no iba a ser una cosa fácil. Porque el profeta Isaías dice acá, andarán con hambre, andarán en tinieblas, serán sumidos. Mirar, y después
mirarán alrededor, mirarán a toda la tierra, y la tierra estará en tribulación y en tinieblas. Casi como lo que está pasando hoy. Como la gente está convulsionada, atravesando en el hogar diferentes cosas, diferentes dificultades, atravesando en las iglesias diferentes dificultades, enfrentamientos que hemos tenido, diferentes situaciones que como iglesia hemos vivido. Y de repente ahora volvemos a ver al mundo cómo está, y el mundo está convulsionado, el mundo está en angustia, está en tinieblas. Dice la palabra del Señor, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. La declaración del profeta Isaías casi como que no tenía una voz de esperanza, pero cuando pasamos al capítulo 9, que dicho sea de paso, en el escrito original no hay capítulos ni versículos, es decir, esto sería una sola carta. Cuando nosotros vemos el versículo 1 del capítulo 9, es como que estemos leyendo lo mismo. Isaías lo dijo en el mismo momento, y ahora aquí Isaías lanza un mensaje de esperanza en medio de esta declaración terrible que era para el pueblo de Israel. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora aquí Isaías visiona, inspirado por el Espíritu Santo, dice que iba a haber un momento de esperanza, que iba a haber algo que iba a venir, que iba a alumbrar la oscuridad, que iba a traer a la vida de las personas tal alegría, al pueblo de Israel, tal alegría, tal victoria, que ellos olvidarían el pasado de derrota, olvidarían la oscuridad en la que ellos habían estado. Y la alegría sería tal, y lo describe acá. ¿Por qué? La razón por qué, en el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Es decir, el profeta Isaías estaba hablando acerca de lo que iba a venir, de los juicios que iban a entrar a la tierra de Israel. Pero además de eso también hablaba de una libertad de la opresión, de que el opresor iba a ser quitado del pueblo de Israel, de que iba a venir luz. El pueblo de Israel no entendía. Es decir, es cierto, ustedes van a atravesar todo esto, le decía el profeta Isaías, ustedes van a atravesar un momento difícil en la historia, pero también tienen que ver que adelante de eso hay esperanza. Adelante de eso hay luz. Adelante de eso hay alguien que quitará el yugo opresor de su hombro y de su cuello. El pueblo de Israel entonces podía atravesar la situación difícil teniendo esperanza en lo que iba a venir después de esa opresión. Porque cuando una persona pasa una prueba, tiene que haber esperanza para que pueda soportar en el momento de la prueba. Es decir, tiene que haber luz de parte de la Escritura para nosotros, para poder atravesar la prueba que nosotros vamos a atravesar. La enfermedad, la escasez, todas esas cosas se atraviesan cuando en nuestra vida hay esperanza, cuando en nuestra vida hay luz. Y el Señor anuncia la luz para el pueblo de Israel en esta ocasión. Y el Señor les dice, así como les estoy anunciando que vendrá un juicio y que vendrán días terribles, así también yo les anuncio que vendrá luz, que vendrá esperanza, que vendrán momentos de donde ustedes se reirán, donde la opresión ya no estará en sus cuellos ni en sus hombros. Y es que el Señor les estaba hablando de un día que en ese momento estaba tan lejano, pero que iba a venir. Y ese día era cuando el Señor Jesucristo iba a aparecer. Y en esa luz que el pueblo de Israel veía tan lejana, en esa luz ellos se tenían que regocijar. Es decir, ellos iban a atravesar momentos difíciles como nación, pero la luz de la esperanza de que el Mesías iba a venir tenía que llenarles el corazón para enfrentar lo que venía a su vida. Y el Señor les dice en el verso 6, el texto tan conocido para muchos de nosotros en el pueblo de Dios, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Y aquí es donde ellos tenían que refugiarse. Ellos lo veían a la distancia y tenían que atravesar momentos difíciles, pero veían a la distancia a un Mesías, a un Salvador que iba a venir y que los días malos iban a ser borrados del pueblo de Israel. Ahora, amados hermanos, el Mesías vino. El Mesías cambió los corazones que le recibieron. Aquellos que le permitieron entrar en su corazón, Él cambió esos corazones. Pero el mundo sigue en convulsión. El mundo sigue en enfermedad. El mundo sigue haciendo cosas atroces. El mundo sigue en su desenfreno de pecado. Y pareciera como que es algo que no se detiene. Se va desbordando cada día. Pero, amados hermanos, así como el pueblo de Israel volvía a ver al Mesías que estaba tan lejano y tenía esperanza, así yo también le digo, tenemos que volver a ver al Mesías. Ellos esperaban un Mesías que tenía que venir. Ahora, amados hermanos, nosotros vemos un Mesías que ya vino, ya murió y ya resucitó. Así como el pueblo de Israel veía a un Mesías tan lejano, y en su luz y en esa esperanza ellos tenían paz para atravesar los momentos difíciles de persecución. Así también nosotros tenemos que volver al Mesías, que ya vino, ya ascendió al cielo, y sobre todo que nos ha dejado cosas más grandes que las que el pueblo de Israel tenía a cada uno de nosotros. Amados hermanos, ahora nosotros también tenemos que volver a ver aquel que dividió la historia. Hoy hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Si el pueblo de Israel tuvo gozo, tuvo alegría, sintió paz por la esperanza que tenían delante de ellos, usted y yo también tenemos paz por la esperanza que trajo Cristo y por la esperanza también que está puesta delante de nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros como cristianos el cielo se abrirá tarde o temprano. Seremos llamados y convidados a la cena de la boda del Cordero. Para nosotros el Mesías ya vino. El Mesías vuelve pronto y el Mesías tiene preparado lugar para nosotros porque Él lo dijo. Me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Ahora nosotros como el pueblo de Israel estamos atravesando días terribles, días que no sabemos cómo afrontar algunos de nosotros porque son cosas que no están escritas en algún lado. Miren, así se atraviesan las pandemias, hagan de esta forma. No, los gobiernos han sido agarrados desprevenidos. El sistema de salud y el sistema financiero han colapsado porque no saben cómo tratar estas cosas. Y ahora en Estados Unidos, la revuelta de gente, las protestas en todos lados, porque de repente el racismo volvió a aflorar en esta nación que siempre ha estado ahí como escondida. Pero de repente también nosotros como cristianos en medio de todo esto volvemos a la palabra del Señor una y otra y otra y otra vez más. Encontramos agua espiritual, encontramos alimento espiritual, encontramos esperanza, cerramos nuestros ojos y cada día yo digo, Señor, hoy estamos más cerca de tu venida que el día de ayer. Mis hijos conocerán al Rey de la Gloria. Es cierto, días terribles vienen también para este mundo, días que no se han visto. Pero mientras Cristo no venga, tenemos que refugiarnos en Él, que es la esperanza de los siglos. Tenemos que refugiarnos en Él, en Cristo Jesús, que siempre ha estado ahí como una roca inconmovible de refugio para todo aquel que quiera venir a Él. Ahora nosotros tenemos que observar como el pueblo de Israel observó en su momento los días de angustia, los días terribles, los días que atravesó, siempre con la esperanza puesta en que un día iba a venir un Mesías a liberarles. Así también nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, no en que va a venir, no, en que Él ya vino. Y es cierto, va a venir nuevamente, va a arrebatar a su pueblo, va a llevarnos con Él. Sí, pero tenemos que ver qué sucedió cuando Él vino a la tierra por primera vez. Porque la bendición, amados hermanos, que está delante de nosotros, la bendición de la eternidad y de vivir con Él, eso es grandioso, pero tenemos que entender que cuando Él vino, Él marcó una diferencia. Cuando Él vino a la tierra, Él murió, derramó su sangre.
derramó su sangre preciosa y a través de eso iban a venir bendiciones preciosas para todos los que creyeran en él. Es decir, para ponerlo de una manera más sencilla, para ponerlo de una manera más fácil que entendamos, para nosotros el cielo comenzó desde que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Para nosotros la eternidad no es el fin, la eternidad comenzó en nuestros corazones con Cristo cuando nosotros venimos a Él, cuando lo aceptamos a Él. El cielo comienza en la vida de cada creyente, en el cual su corazón se vuelve un templo para adorar a Dios, un altar de sacrificio a Dios. Nosotros no estamos acá con miedo, esperando que un día venga el Salvador y nos saque de esta miseria. La miseria se acabó cuando venimos a Jesús de Nazaret. Ahí se acabó la pobreza de mente, la pobreza de sentimientos. Ahí se acabó cuando venimos a Cristo. El cielo para los cristianos comenzó hace rato en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros estamos esperando ver al Salvador, completar nuestro gozo, de abrazarlo, de tenerlo con nosotros. Pero el cielo hace rato comenzó en la vida de cada creyente. Para nosotros la esperanza del pueblo de Israel casi no es de compararse, porque ellos esperaban a un Salvador y la gloria que vendría después de su venida. Pero nosotros ya estamos disfrutando de eso. Por eso cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos que darnos cuenta de que hay una gran diferencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que las cosas que sucedieron antiguamente sí fueron grandiosas, fueron muy bonitas, fueron tan grandes, pero nosotros tenemos promesas mejores. Y hasta que el pueblo del Señor no entienda de que tenemos promesas mejores, promesas más grandiosas, hasta que nosotros no entendamos, no vamos a disfrutar el evangelio de la gracia que Dios nos ha dado. ¿Y por qué estoy diciendo esto, amados hermanos? Una vez, yo me recuerdo, yo estaba visitando una iglesia y cuando estaba yo visitando la iglesia y estábamos en medio de la celebración de aniversario, una noche a mí me agarró esa cuestionamiento, esa duda. Señor, ¿qué hay antes? ¿Qué hubo antes? ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué hay hoy que sea más grande que lo que hubo antes? Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 3, Pablo dice, este ministerio es mejor que el antiguo, porque el antiguo fue grabado en piedra, pero este en nuestros corazones. Es decir, el ministerio del Espíritu es más glorioso, dice Pablo, que lo que tiene el pueblo de Israel, porque ellos leen la ley y el velo no es quitado. Entonces nosotros vemos el Antiguo Testamento, a un Moisés que abrió Dios el mar a través de él, a un Elías que Dios hizo descender fuego a través de su oración, y así nos podemos ir en historias formidables, sorprendentes, que a nosotros, a mí en lo personal me sorprenden. Pero esa noche mi pregunta delante de Dios mientras yo estaba visitando esta iglesia fue, Señor, ¿qué tengo yo hoy que es más grande que lo que ellos tuvieron? Porque yo vuelvo a ver atrás y veo que lo que ellos tuvieron es más grande que lo que yo tengo hoy. Pero tu palabra me dice de que lo que yo tengo hoy es más grande que lo que ellos tienen. Y en el momento, amados hermanos, mientras yo hacía esa oración delante del Señor, el Espíritu Santo inundó mi vida y empecé a llorar y empecé a sentir la gloria de un Dios vivo, de aquel Dios vivo que David clamaba y decía, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Y yo empecé a sentir aquello que se movió en el cuarto donde estaba, y empecé a sentir la presencia de Dios, y en el momento como que me explicaron sin palabras, y yo entendí y dije, Señor, ahora entiendo qué es lo que tenemos. Antes Daniel se tenía que postrar y abriendo las ventanas que daban hacia Jerusalén oraba a Dios para que Dios le oyera. El sumo sacerdote tenía que vestirse sus vestiduras sacerdotales para entrar una vez al año a expiar por el perdón suyo y del pueblo. Y así me fui haciendo todo el recorrido desde Génesis hasta Malaquías, y me di cuenta que el cristiano no tiene necesidad de ver hacia dónde está Jerusalén. Se puede hincar a cualquier hora, puede orar de pie,
puede ir en el carro, puede estar cantando una alabanza, puede estar vestido como desea, quizás para poder acercarse a Dios, quizás en la comodidad de su casa, está con ropas que no son dignas de estar en un templo, pero Dios se acerca a cada uno de nosotros. Y me di cuenta que lo que el cristiano tiene en Cristo Jesús, lo hubieran deseado tener todos los profetas que fueron antes de la venida de Cristo, lo hubieran deseado tener todos los reyes, pero lo tenemos usted y yo. Hoy, en este momento, si usted desea, puede entrar al lugar santísimo, puede entrar a la misma presencia del Dios de la gloria, pedir perdón, no esperar a que llegue la fecha tal para pedir perdón. Hoy, en este día, nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Y ahí es donde está la bendición de este nuevo pacto. Ahí es donde está la bendición de nosotros los creyentes. Por eso la respuesta para el pueblo de Israel en sus angustias fue el Mesías. Y la respuesta para la iglesia y para la humanidad hoy, año 2020, sigue siendo el Mesías. El que dividió la historia de la humanidad. El que fue suspendido entre el cielo y la tierra, muriendo y derramando sangre preciosa e inocente por cada uno de nosotros. Él sigue siendo la respuesta. Si el pueblo de Israel, para atravesar los momentos difíciles de guerra, de invasión que tuvieron, tuvo que ver al Mesías para sentir paz, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido la bendición de esta promesa, que hemos recibido para nosotros el limpiamiento por la sangre preciosa de Jesús? ¿No sentiremos gozo al pensar en Él? ¿No nos refugiaremos en Él para poder nosotros hallar esperanza? Amados hermanos, nosotros tenemos 1000 veces más de lo que el pueblo de Israel tuvo en cuanto a la bendición de un nuevo pacto. Y hermanos, hay que darle gracias a Dios que nacimos en esta época, en este tiempo, porque la ley era ley y la ley no podía ser quebrantada. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos estado muertos ya si viviéramos bajo la ley de Israel, bajo el Antiguo Testamento? Aún los que eran desobedientes a los padres y malcriados con los padres tenían que morir. Imagínense todos los demás pecados. Ahora nosotros estamos en una bendición de poder estar en la gracia de Dios y no la disfrutamos. Porque estamos algunos afligidos, porque estamos viendo a nuestro alrededor. La respuesta sigue siendo Cristo. La respuesta es Jesús para el pecador y para la iglesia. La respuesta es Cristo y lo fue para el Antiguo Testamento y lo es para el Nuevo Testamento. La respuesta sigue siendo Cristo para el judío y también para el gentil. La respuesta sigue siendo Cristo para el rico, para el pobre, para el analfabeta y para el estudiado, para el sabio y para el no sabio. Sigue siendo Cristo Jesús, la esperanza de toda la humanidad. Quien no se refugie en Cristo y quien no vea a Cristo como un lugar de refugio para atravesar este momento terrible de la historia, cuénteme, ¿a dónde se está refugiando? ¿En quién está confiando? Para llegar al final de toda esta pandemia, al final de todas estas protestas y de toda esta rebelión en la humanidad, ¿a dónde nos estamos refugiando para mirar con esperanza el día de mañana? Amados hermanos, yo sé, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive, que Él nos va a sacar en victoria en medio de todo esto. Yo sé que Él nos va a sacar adelante en medio de esta situación que nosotros estamos viviendo. Y es ahí donde está puesta mi mirada y donde tiene que estar puesta la mirada de todo el pueblo de Dios. Si la humanidad no vuelve a ver a Cristo Jesús, la humanidad seguirá desenfrenada. La humanidad seguirá sin esperanza. Pero para nosotros no. Nosotros tenemos esperanza. Para nosotros hay paz, hay seguridad. Para nosotros hay un Dios al que acudir, hay un Dios al que nosotros podamos ir y refugiarnos en Él. Así como el pueblo de Israel miraba la esperanza de que un día iban a ser un niño. Y ese niño sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en esa esperanza de ese niño que iban a ser, estaba el refugio de ellos. Estaba en ellos el refugio no solamente para ellos, sino para sus hijos. Es decir, la esperanza que ellos tenían fue pasada de generación en generación.
Y el pueblo de Israel y los judíos le decían a sus hijos, mientras celebraban la Pascua, mientras celebraban la expiación, mientras celebraban todas sus fiestas solemnes, les decían, es que todo esto es un simbolismo, esto es algo de uno que va a venir. Iba a cambiar la historia para el pueblo de Israel. Pero sin ellos imaginarse, la historia iba a cambiar no solo para el pueblo de Israel, iba a cambiar para todos nosotros. Para mí, para mis hijos, para mi esposa, para mi congregación, para la gente que me rodea, para todos. La historia cambiaría completamente en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema? De que Satanás ha engañado la gente y ha engañado y ha puesto y ha pervertido la imagen de Cristo para ellos. Por eso Cristo para mucha gente sigue siendo una religión, y por qué no decirlo, para muchas personas cristianas que predican un Cristo que no existe, sigue siendo un Cristo ajeno al conocimiento de ellos. Nosotros tenemos que entender de que el refugio de Israel es mi refugio, de que Cristo vino para marcar la diferencia no solo para la gente de su época y para el pueblo de Israel que vivía esperándolo constantemente, vino a marcar la diferencia y a marcar con su huella la historia de toda la humanidad. Y es ahí donde nosotros íbamos a tener esperanza. Yo tengo esperanza. Claro que sí. Nadie nos dijo que íbamos a enfrentar esta situación que estamos viviendo. Nadie nos dijo que íbamos a enfrentar esta revuelta de gente en las calles marchando, y de esta pandemia que se está extendiendo por todo el mundo y ahora está tomando como a Latinoamérica como epicentro de su extensión. Nadie nos dijo eso. Nadie nos dijo y nos dejó un manual cómo enfrentar todo eso. Pero al volver a la palabra del Señor, encontramos los principios necesarios para atravesar no solo esta situación, sino todas las que vendrían para el pueblo de Dios. Que el mundo, sí, el mundo vive en su confusión, pero el pueblo de Dios tiene la palabra de Dios, a la que puede ir constantemente y hallar joyas, hallar esperanza, hallar tesoros espirituales para su vida. Ahora yo le digo, así como el pueblo de Israel veía al Mesías como la respuesta que les iba a sacar adelante en medio de todo su tiempo de convulsión, en medio de todo su tiempo de guerra, ellos miraban a un futuro Mesías que vendría. Y ahora nosotros ponemos la mirada no solamente en el futuro Mesías que vendrá, en el que arrebatará la iglesia. No, yo pongo la mirada en la cruz. Hace 2000 años, en la tumba vacía, en un Cristo que dijo, me voy, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Les enviaré el Consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está conmigo, aquí está con usted. Ahí es donde está nuestra esperanza, ahí es donde está nuestra convicción en este día. Ahora nosotros tenemos que mirar el futuro con convicción, con esperanza, no puesta la mirada en el sistema financiero, porque si nosotros miramos ahora las cosas que sostienen a la humanidad, nos iríamos de espaldas junto con ellos. Ellos tienen la mirada en el sistema financiero que se pueda recuperar después de que se reabran todos los negocios y todos los trabajos. Ellos tienen la esperanza puesta en diferentes cosas, pero nuestra esperanza desde antes de la pandemia y después de la pandemia, antes de la rebelión de esta sociedad y después de la rebelión de esta sociedad, sigue siendo Jesús de Nazaret. El mismo que murió en la cruz, el mismo que resucitó y venció la muerte, y el mismo que ascendió al cielo y prometió que volvería de nuevo. Ahí está nuestra esperanza. Así como Israel miraba al futuro a un Mesías, yo también miro el día de mañana, pero contemplando lo que hace 2000 años mi Cristo hizo por mí, por mi familia, por mi descendencia, para bendecirnos de una manera inexplicable. Así, amados hermanos, en esta hora yo le digo, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Ponga su mirada en el Señor. No se canse de poner la mirada en Jesús. Por 30 años que tenga de estar en el Evangelio, 50 años que tenga de estar en el Evangelio, la respuesta sigue siendo Cristo. La respuesta sigue siendo Jesús. Y si nuestra mirada se desvía de Él para ponerla en nuestras propias capacidades, en la capacidad económica de una iglesia, en la capacidad de sabiduría de una persona, fracasaremos. La respuesta sigue siendo Jesús.
La respuesta sigue siendo para nosotros un Cristo que venció la muerte, un Cristo que ascendió al cielo, un Jesús que dijo, me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La respuesta sigue siendo Él, sus palabras, su esperanza y todo lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. El mismo que quebrantó el yugo del pecado de nuestro hombro es el mismo que volverá de nuevo para traer una paz completa a la humanidad. Pero mientras, esta humanidad seguirá en sus procesos y el cristiano sabe que pronto tiene que irse a su morada eterna, al cielo con Cristo Jesús. En esta hora yo quiero orar por usted. Quiero orar. Si usted está todavía conectado, viendo que no he podido ver los mensajes escritos, nada, pero yo quiero orar. Quiero que oremos, hermanos. Si algo nos va a sostener en este tiempo de angustia, es poner la mirada en Cristo Jesús, seguir poniéndola en Él, no en los sistemas que una iglesia pueda tener, no en el procedimiento de una persona, no, en Jesús de Nazaret, no en gobernadores, no en presidentes, no en sistemas religiosos o en sistemas educativos, en Jesús. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por usted. Padre, en esta hora, yo vengo delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, abrir tu palabra y hallar en tu palabra un mensaje de esperanza, un mensaje que pueda llenar el corazón de cada uno de tus hijos. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, nuestra humanidad aflora y nos tupe la vista, nos nubla la visión y no nos deja verte a ti, Señor? Guárdanos, guárdanos, Padre. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, que eres la esperanza del ser humano. Ayúdanos a poner la mirada en ti, Señor, que estás atento a las necesidades del pueblo. Estás atento a las necesidades que hay en el ser humano. En esta hora yo pongo en tus manos, oh Dios mío, la vida de la iglesia. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que ha oído este mensaje. Yo te ruego que bendigas a cada uno en esta hora. Bendice a la iglesia acá en San José, Señor. Guíanos, guíanos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido, Señor amado. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te adoro, Señor. Quédate con nosotros en lo que resta de este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que ha escrito. Dios bendiga a los que han estado conectados de cerca, de lejos. Dios bendiga a mis hermanos acá en Peniel, San José. Dios me los bendiga. Y la esperanza sigue siendo Cristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Tarde, mañana, noche. Nuestra esperanza es Jesús. Y Él es el que nos guiará a cada paso en medio de todo lo que este mundo atraviese. Así que, hermanos, agradezco a Dios la bendición de haber podido abrir su palabra un día más. Espero de que este mensaje sea que lo vea en este momento que ha sido transmitido o pregrabado, que sea de bendición para su vida. Todos necesitamos alimentarnos de su palabra para poder salir adelante en medio de todo lo que estamos viviendo. Dios bendiga al liderazgo de acá de Peniel en San José, a cada uno de mis hermanos y a la iglesia. Será hasta la próxima o el día de mañana, si Dios así lo permite. Dios me lo bendiga.